Sean bienvenidos todos y gracias por estar acá. Estamos en una tarde, como siempre, informativa. Alfredo abro para poder orientarles en esta charla informativa que va a estar a cargo de un expositor internacional junto a Melissa Bedón. Melissa Bedón, una profesional bióloga que está hoy en día siempre haciendo actualizaciones, sobre todo en el tema de la alta nutrición. Y pues bien, ella será la encargada de poder presentarnos a un invitado de honor que a nosotros, desde Salud Funcional, una plataforma que está llegando a todo el mundo, nos complace en presentarlo. Pero antes vamos a saludar a todo el Perú, vamos a saludar a Chile, Ecuador, Colombia, Argentina. Estamos llegando a todo el mundo. ¿Gracias a qué? A la globalización, pero también la mundialización ha hecho pues, que nosotros estemos viviendo estos momentos de crisis sanitaria. ¿Qué diferencia encontramos entre globalización y mundialización? Algo muy simple. Mediante la globalización estamos conectados entre países, continentes, pero mediante la mundialización, el tránsito de personas en pocos minutos, pocas horas, de un continente a otro, hace pues que tengamos nosotros temas que afectan rapidísimo a la población mundial. Uno de ellos la pandemia. Pues bien, seamos positivos porque venimos a dar información y soluciones para que usted pueda tomar en consideración. Vamos a saludar de forma muy efusiva, como se dice en francés, porque tenemos una comunidad francesa que está, bienvenue, ¿no? Bienvenidos. Y también, bonjour, monsieur, bonjour, mademoiselle. Pues bien, Melissa será la que se encargue de poder saludar a todas las personas. Estamos llegando también a la comunidad inglesa. Gracias, vamos a dar el pase a Melissa Bedón, bióloga, para que presente al expositor. Adelante, Melissa. Muy buenas tardes a todo el público de Salud Funcional y a todos nuestros seguidores. El día de hoy es un día muy especial porque tenemos un invitado de talla internacional. Si bien es cierto, como todos saben, el proceso de vacunación en el Perú ya se inició el día martes. Hasta la fecha, el MINSA ha reportado que más de 32,000 personas ya cercano a 33,000 personas han sido inmunizados. Sin embargo, un gran porcentaje de la población peruana tiene muchas dudas acerca de qué es una vacuna, de qué reacciones adversas o qué efectos secundarios puede tener la aplicación de una vacuna en nuestro organismo. Es por eso que Salud Funcional comprometidos en brindarles toda la información necesaria, sobre todo indispensable para toda la población vulnerable, organiza esta charla informativa con un invitado especial de talla internacional. Permítanme presentarles, él es Andrés Rodríguez Pozo, él es biólogo egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, sin embargo ha realizado estudios de posgrado en Francia. Ha realizado una maestría en ciencias de inmunología avanzada en la Universidad Pierre y Marie Curie en Francia y estudios de doctorado en inmunología en la Universidad de Paris-Saclay, también en Francia. Entonces, para nosotros como programa, como parte del equipo, es un honor tenerlo presente. Actualmente él trabaja en el Instituto Pasteur de la ciudad de París en Francia y permíteme presentarlos, es un honor para nosotros tenerlo en estos momentos. ¿Cómo estás, estimado Andrés Rodríguez Pozo? Bienvenido por primera vez al programa de Salud Funcional. Mucha gente te está viendo en vivo y en directo desde París. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias, Alfredo. Me encuentro muy contento y muy agradecido por esta invitación y espero resolver algunas dudas que tengan, despejar esas dudas también. Y gracias por la presentación. Bueno,
Sí, y bueno, para hablar sobre el tema de hoy, he preparado un poco un material que quiero presentarles. Sí, yo sé que todo el área, los que han recibido una formación, bueno, académica de ese nivel, siempre tienen su presentación como una herramienta para que sea más didáctico toda la presentación en sí. Pero antes de que comiences a desarrollar el tema, André, coméntanos acerca de tus actividades que tú desarrollas en el Instituto Pasteur. Sí, tengo entendido por tu currículum que trabajas en el área de investigación, ¿no? Actualmente estás desarrollando un proyecto de investigación acerca de pacientes con COVID-19. Ah, cierto, cierto, muy cierto. Bueno, para eso primero tendría que hablarles también, ir un poco más atrás, mis estudios de doctorado. Básicamente fue una investigación, trabajé con vacunas en primates no humanos, o sea, en macacos, y fue un ensayo preclínico. Después me pasé a un ensayo clínico, pero con otro tema, reclutando en Pasteur, ahora en Pasteur, y ahí se reclutaron niños con una enfermedad que se llama retraso de crecimiento, y donde tratábamos de encontrar las causas por las cuales la microbiota de estos niños era muy diferente a los niños, niños sanos. Y es un ensayo que está en curso. Después, ahora estoy en un grupo en el mismo Instituto Pasteur donde estudio, digamos, pacientes con COVID que se encuentran en el hospital con Ujú. diferentes estados de severidad de la enfermedad y tratamos de ver o anticipar si estos pacientes van a reaccionar bien o al tratamiento que existe actualmente, que son los esteroides. Entonces queremos ver en el laboratorio, con un poco de sangre de estos pacientes, antes de recibir el tratamiento, si van a, eh, si vamos a poder predecir eh, una respuesta ante ese tratamiento. Es muy importante, sobre todo porque estos tratamientos, sabemos que estos pacientes eh, pueden, necesitan un tratamiento urgente y este tratamiento de dexametasona o esteroides se pasan en la última fase de la enfermedad, cuando tienen respiración mecánica, por ejemplo. Y 30% de estos pacientes no reaccionan al tratamiento de esteroides. Entonces es muy importante lo que queremos hacer para poder predecir si los pacientes van a reaccionar antes de dar el tratamiento. Claro, en realidad, como podemos ver, este virus es tan desconocido, ha sufrido muchas mutaciones que todo, a pesar que es un mismo virus o clasificado dentro de una tipología específica, ha ido mutando, ¿no? De país a país. A veces hay tratamientos en el cual acá en el Perú, por ejemplo, no funciona lo mismo que puede estar funcionando en Europa. Sin embargo, la base, ¿no? Ya teniendo una base se puede hacer diferentes modificaciones o cambios al momento de diseñar una vacuna para ver básicamente su efectividad. Y como ustedes pueden ver, a todos los que nos están escuchando, el doctor Andrés Rodríguez Pozo ya está trabajando aproximadamente 10 años en el área de investigación y está viendo in situ todos los efectos que puede ocasionar un virus si están respondiendo a diferentes tratamientos, a diferentes medicamentos. Y eso es bueno entender que si bien es cierto, hay mucho temor a nivel de utilizar productos farmacéuticos o productos de alta tecnología genética, ¿no? Hay mucho temor en eso. También tenemos que verlo como una solución, porque a pesar de que esta vacuna se ha diseñado de forma rápida, es una esperanza para todos nosotros. En el Perú ya
tenemos más de 43.000 muertes ocasionadas por este virus, y es por eso que nosotros seguimos brindando información para poder evitar, ¿no?, el que este contagio se siga propagando. Bueno, vamos a proceder en la presentación que nos ha preparado el doctor Andrés Rodríguez Pozo en estos momentos, para que nos explique un poco acerca de qué es una vacuna, cómo actúa en nuestro organismo, por qué es importante nosotros poder utilizar esta herramienta de alta tecnología que se ha ido en desarrollo en los últimos años. A ver, vamos a esperar que comparta su pantalla y muchas gracias. Sí, gracias, Melissa. Bueno, esta era una diapositiva para resumir un poco mi background, qué es lo que hice. Bueno, hice la licenciatura en Perú, en la Universidad Cayetano Heredia, luego la maestría y el doctorado en Francia. Bueno, esto es lo que les comenté hace un instante sobre el tema de mi doctorado, un ensayo preclínico de vacunas en monos. Después, un ensayo clínico como primer postdoc en el Instituto Pasteur. Y actualmente es un segundo postdoc trabajando con muestras de pacientes de COVID. Bueno, pongo esta diapositiva porque quería hablarles un poco sobre qué es las vacunas. Básicamente la vacuna es un compuesto que cuando es inoculado en el organismo o en una persona, despierta el sistema inmunitario. Este compuesto presenta una forma débil de un patógeno que genera una enfermedad, y el sistema inmunitario puede vencerlo fácilmente, pero también vuelve capaces y competentes al sistema inmunitario para cuando vuelva la versión original del patógeno, sea combatida también fácilmente y no pueda generar la enfermedad. ¿Y cómo funciona una vacuna? Este esquema es un poco... es un esquema... bueno, tenemos aquí la vacuna al lado izquierdo. Una vez cuando se inyecta la vacuna en el brazo, el virus o el patógeno es reconocido por el sistema inmune, va a ser llevado hacia el ganglión más cercano. Puede ser el ganglión axilar, por ejemplo. Si te vacunan en este brazo, va a llegar al ganglión axilar, y en ese ganglión el virus va a llegar ya desarmado. Va a llegar y estas partes del virus van a ser mostradas a dos tipos de células muy importantes en este mecanismo del sistema inmunitario. Por ejemplo, tenemos a los linfocitos T, que pueden verlos acá. ¿Pueden ver mi cursor? Bueno, los linfocitos T, y luego tenemos a los linfocitos B. Los linfocitos T van a crear lo que se denomina los linfocitos T citotóxicos, que van a detectar las células contaminadas con el virus y van a poder matarlas y impedir que se sigan replicando e infectando otras células. Después tenemos los linfocitos B, que van a dar origen a las células plasmáticas, que van a crear o van a producir anticuerpos que van a ser específicos del virus y van a impedir que estos virus, que están libres en el organismo, se unan e ingresen a células sanas. Y por último, aquí más a la derecha, se puede ver que sean linfocitos B o linfocitos T, al final van a crear una cierta memoria inmunitaria. Estos linfocitos pueden quedarse para toda la vida dentro de la persona, y con eso crear una protección.
o puede ser transitoria, que puede durar un año o ciertos meses. Luego tenemos diferentes tipos de vacunas. Por ejemplo, los virus pueden ser se pueden usar virus atenuados que pueden infectar una célula, pero no van a reproducirse y no van a infectar más células. Después tenemos los virus inactivos, que por medio de calor o compuestos químicos, su material genético ya no va a ser reproducible o detectado para crear nuevas copias o proteínas virales. Pero aún así, estos dos virus son suficientes para crear una respuesta inmune como anticuerpos o células T. Después tenemos los vectores virales, aquí a la derecha, que pueden ser que no replicantes o replicantes. Estos vectores virales provienen de virus inocuos, virus que no van a ser dañinos para las personas o para el humano en este caso. Después, la diferencia con los virus anteriores es que estos virus, que no son replicantes o replicantes, pueden ser modificados genéticamente para aportar el material genético del patógeno en cuestión. Como pueden ver al centro hay una figura del material genético y en rojo se ve el material genético del virus que queremos usar. Después tenemos subunidades o fracciones virales, por ejemplo, péptidos sintéticos, virus sintético o proteínas sintéticas. Todo esto se hace en el laboratorio, no se usan virus originales, pero se usan con tal de replicar lo que haría un virus y ser reconocidos por el sistema inmunitario, crear anticuerpos y una protección. Y finalmente tenemos vacunas que se basan en el material genético de los virus. Pueden ser el material genético completo o partes o solamente material para codificar un gen. Por ejemplo, tenemos ADNs o ARNs. Aunque esta última es una tecnología muy nueva y muy reciente. Bueno, después quería mostrarles cómo se llega, cuáles son las etapas para crear una vacuna. Bueno, primero, antes de llegar a mostrarles esas 3 fases, tenemos un ensayo preclínico donde se prueba que en animales una vacuna puede generar una respuesta inmune y los animales pueden crear anticuerpos que impiden que se desarrolle una enfermedad ante un patógeno. Una vez que esto se demuestra, una vez que se ha aceptado por un comité científico, se pasa a una fase clínica. Y la primera fase de esta fase clínica es para evaluar si hay un riesgo. Básicamente se verifica la tolerancia de la vacuna en un pequeño número de personas, puede ser de 100 hasta 100. En esta misma fase se prueban diferentes dosis, se prueban efectos secundarios. Por ejemplo, lo que se espera de una vacuna como fase puede ser a nivel local, el lugar donde se inyecta la vacuna puede ser un hinchazón, un enrojecimiento, y después puede ser a nivel sistémico, como dolor de cabeza, un poco de fiebre, que aparecen a las 4 horas de la inyección. Pero si aparecen, y esto lo que acabo de mencionar son efectos secundarios aceptables, que son leves o moderados. Y estos, si aparecen otros efectos adversos, podría pararse todo el ensayo clínico. Pero si no aparecen estos efectos adversos, se sigue con la segunda fase, que es, se analiza la capacidad de la vacuna para inducir una respuesta inmune. Aquí sí se incrementa el número de individuos, se prueba la respuesta inmunitaria, se verifica si hay anticuerpos, si hay el número correcto de anticuerpos,
Y también hay respuesta celular, también se medirá esto. Y otra cosa más, también se ve, aquí se prueban entre la fase 1 y la fase 2, también se calibra la vacuna, se puede probar diferentes dosis. Si tal vez se necesite poco virus, más virus o mucho más virus para generar una respuesta inmune necesaria o suficiente para evitar una enfermedad. Luego se pasa a la eficacia a gran escala. Se busca una eficacia a gran escala, que es la fase 3, última. Esta fase se verifica no solo la eficacia, sino también la seguridad de la vacuna en miles de voluntarios antes de una distribución. Aquí lo que se hace normalmente es un ensayo doble ciego con placebo. Como muchos ya lo habrán escuchado, se divide en dos el grupo de personas que van a recibir, se ingresan a este estudio. La mitad recibe la vacuna y la mitad recibe el placebo, sin que nadie sepa, ni los doctores que realizan la inyección. Luego se ve si luego se ven si las personas que están expuestas, ambos grupos van a estar expuestos van a estar expuestas al virus o a la pandemia, y se ve el número de personas que contraen la enfermedad y se comparan entre los dos grupos. Y normalmente se esperaría que en el grupo que recibieron la vacuna estén protegidos y que se encuentre un poco o nada de voluntarios infectados con el patógeno. Y ahí se puede medir la eficacia. Luego pasan a una fase de aprobación, que dependiendo de cada país o zona, tienen ciertas normas. Puede ser, las más conocidas son la FDA en Estados Unidos y la Asamblea General del Medicamento en Europa. Luego, bueno, y para seguir adelante quería comentarles otra cosa. Esto de las fases clínicas pueden tomar entre 5 a 10 años. Pero ahora con el tema del desarrollo de otras vacunas por la situación social y la crisis sanitaria actual, por la pandemia del COVID, se puede reducir. Se ha visto que se ha reducido hasta 9 meses o menos de un año. Esto sí, se pueden acelerar ciertos pasos, se pueden acelerar muchas funciones burocráticas, pero probar si hay un riesgo, por ejemplo, la fase 1 no se puede acortar. Si una vacuna se necesita evaluar los anticuerpos 2 semanas después de la última inyección, entonces este tiempo ya no se puede acordar, tiene que ser máximo, tiene que ser el tiempo que tome. Más bien lo que se acorta, lo que se ha visto en este último año es que se acorta más bien la burocracia y las aprobaciones. Luego, para seguir adelante con la próxima diapositiva, quiero decirles que este sistema de filtros antes de sacar una vacuna al mercado no existía, digamos, hace 200 años. Y hace 200 años fue cuando se creó la primera vacuna, en el año 1796. Aquí, por ejemplo, en la foto de la izquierda, vemos a dos niños que han estado expuestos al mismo virus, al virus de la viruela. Esta foto fue tomada al comienzo del año 1900 o el siglo XX. Bueno, la viruela causa este tipo de reacción, son pústulas o también pueden ser úlceras que dejan muchas marcas. Y si no te dejan con estas deformidades, pueden matarte. Y a su lado izquierdo, al lado derecho del niño, se ve un niño sano que ha sido vacunado y ha sido expuesto al mismo virus.
Y todo esto porque, como dije, en el año 1796, un científico, bueno, un doctor británico se dio cuenta que, bueno, el contexto, que la viruela podía, no era, estaba presente en cierta población, y en la población que no estaba presente eran las personas que trabajaban con vacas, especialmente las personas que ordeñaban vacas. Y se dio cuenta que estas personas solo desarrollaban una pequeña úlcera alrededor de las manos, que era básicamente las mismas úlceras que se encontraban en las ubres de las vacas. Entonces lo que hizo Edward Jenner fue inocular un poco de las secreciones de estas úlceras de la mano de una ordeñadora en un niño. Se dio cuenta que un niño sano, y se dio cuenta que a los 6 meses el niño no contrajo la viruela. Después, lo importante de este método es que ese doctor hizo que este método sea aceptado, y sea aceptado también por la comunidad científica de la época. Fue tan bien aceptado que después se volvió un poco obligatorio en el país. Y bueno, tenéis que tener en cuenta que la viruela existía desde hace 10.000 años. Habían otros métodos, pero eran muy drásticos y poco ortodoxos. Este método resultaba más sencillo, más eficaz para generar protección y evitar el esparcimiento de la enfermedad. Sí. Bueno, luego que se diseminó este método en toda Inglaterra, después llegó a toda Europa, España, Francia. Y bueno, ahora quería comentarles que esta enfermedad también había llegado a las Américas. Llegó con los primeros colonos desde Europa, que trajeron no solamente la viruela, trajeron sarampión y la gripe desde el año 1492, y llegó a Perú alrededor de los años, comienzo de los años 1500, y por eso también ah, diezmaron a la población indígena. Eran demasiadas plagas, plagas para la población local, que su sistema inmunitario no está preparado para estas enfermedades. Entonces las personas locales morían, y por años la población indígena comenzó a decaer, y hasta que en el siglo, bueno, XIX, el rey Carlos IV hace una comisión para traer este método del doctor Edward Jenner y llevarlo hasta sus colonias en América. Entonces el rey español envía a un doctor y con varios niños, porque hay que recordar que en esa época no había refrigeradores, o congeladores, no había electricidad, y la única manera de llevar la vacuna era llevándolo de brazo en brazo, infectando niños sanos infectando niños sanos y creando estas úlceras, pasándose a otros niños sanos cada 10 días. Entonces se necesitó tantos niños como durase este viaje. Al final, en Perú se quedó, y la enfermedad, dicen que desapareció. Los registros dicen que se erradicó la viruela en 1957, aunque estas fechas son un poco difíciles de calcular, porque siempre teníamos los vecinos, como Brasil, que personas que llegaban enfermas a Perú generaban otros brotes de viruela. Entonces, la OMS inició una campaña de vacunación, y en 1980 declaró que la viruela desapareció de todo el mundo. Esto es muy interesante de saberlo, porque cuando llegó esta vacuna a Perú, en el año 1896 se creó un instituto de vacuna para tener un método para guardar la vacuna entre vacas, y poder vacunar a la población. O sea, hay que recordar que la población
vivía en zonas rurales, muy difícil acceso, y las campañas de vacunación a veces no llegaban tan lejos. Entonces siempre la viruela circuló por más de, por muchos centenas de años en América. Luego, este instituto de vacunas se convirtió en el Instituto Nacional de Serología y Terapias, de Vacunas y Seroterapias, donde también se desarrollaron otras vacunas. Donde también se desarrollaron otras vacunas que ya habían sido vistas efectivas en Europa, por ejemplo, la de la tuberculosis, la vacuna de la tosferina, de la tifoidea. Entonces, esto ya estábamos comenzando nosotros mismos a producir las vacunas que se habían desarrollado en otros países. Y en paralelo también había terapias con sueros de convalecientes o sueros de animales. Bueno, y posteriormente este instituto se convirtió en lo que hoy conocemos como el Instituto Nacional de Salud, o INS. Bueno, para volver a las vacunas, toda la lista de vacunas, bueno, aquí he puesto la mayoría, por no decir casi todas, y su año de creación o descubrimiento. Vamos desde la viruela, después, 100 años después, se crea la vacuna Anthrax en 1881 y la rabia unos años después. Y estas vacunas son importantes conocerlas porque han sido creadas por Louis Pasteur, un científico francés que se dio cuenta que la viruela de la vaca, bueno, la viruela que generaba las pequeñas lesiones en las vacas era una versión atenuada o de un patógeno que causaba la viruela. Entonces quiso repetir lo mismo con el anthrax. El anthrax atenuó el anthrax, una bacteria, y creó la primera vacuna de una bacteria atenuada que funcionaba en animales y humanos. Hizo lo mismo con la rabia, fue un éxito. Y bueno, y después tenemos más anécdotas con otras vacunas. También podemos ir desde tifoidea, la BCG, que es la tuberculosis, tosferina, difteria, tétanos, gripe, fiebre amarilla, poliomielitis, llegamos hasta sarampión, papera, meningococos, hepatitis B, neumococos, meningitis, hepatitis A, rotavirus, hasta el papilomavirus, meningococo y dengue. Estas vacunas han sido parte de un largo esfuerzo. Por ejemplo, en Europa se siguen vacunando. Sin embargo, hay ciertas vacunas o enfermedades que ya han sido em, controladas a casi al 100%. Por ejemplo, bueno, la viruela ya desapareció en 1980. La tosferina, difteria, tétanos, poliomielitis, sarampión, papera, rubiola, en Europa está en niveles muy bajos, casi no existen, pero sin embargo las personas se siguen vacunando acá porque, por ejemplo, la poliomielitis, hay un caso sobre poliomielitis aunque no exista en muchos países poliomielitis, sí existen en ciertos grupos de personas que están alejadas, sobre todo en regiones de Afganistán o en las zonas de talibanes, donde, por ejemplo, las personas que van a vacunar por las campañas de vacunación contra la polio son asesinadas por los talibanes que creen que porque la vacunación va en contra de su religión. Entonces, aunque existan pocas personas que tengan poliomielitis, hay un riesgo de que pueda llegar poliomielitis de nuevo a cada país donde ya no existe. Y es lo mismo que ocurre con la sarampión. La sarampión por personas en grupos de personas que no se vacunan o deciden no vacunarse a sus hijos, vuelven a aparecer brotes de sarampión. Y bueno, aquí quería mostrarles unos gráficos que siempre vemos cuando estamos en la maestría
o van a verlas de en los periódicos también. Por ejemplo, esto es un gráfico de Estados Unidos sobre los casos de sarampión. Todas las personas infectadas, por ejemplo, a la izquierda vemos solo el caso de sarampión. Abajo vemos desde 1912 hasta 1999 y vemos cómo la evolución de estos casos de las personas se mantiene, digamos, homogénea hasta la aparición de la primera vacuna. Luego crean otra segunda vacuna, se va modificando, se va mejorando. Y esto es un fuerte gráfico que muestra que la importancia de la vacuna para desaparecer o disminuir el número de casos o de incidencias de la enfermedad. También podemos ver lo mismo con la vacuna contra la tosferina. Aunque su vacuna fue creada en 1923, se aplicó en Estados Unidos en 1940. Y listo. Bueno, con esto quería acabar la primera parte de, mi presentación sobre las vacunas. Espero que vean que son muy importantes, que a través de la historia se ha visto su importancia y su efecto, la eficacia. Y bueno, también había algo que, como les dije al comienzo, las vacunas, desde que se iniciaron, no seguían una fase de filtro de fase clínica, fase 1, fase 2 o fase 3, antes de comercialización. Hay anécdotas, por ejemplo, en cuando salió la vacuna de la poliomielitis, era una vacuna tan aceptada, pero el que fabricaba la poliomielitis no se daba abasto, así que tuvo que conceder su fabricación a otras empresas o a otros laboratorios para que cultiven, hagan su vacuna y y así la vacuna puede llegar a el mayor número de personas posibles. Entonces, lo que ocurrió es que una de estas laboratorios no siguió la cadena normal de proceso y en vez de dar una vacuna, digamos, con el virus inactivo, dio con el virus activo. Entonces, las personas que se vacunaban desarrollaban la enfermedad. Esto levantó las alarmas de todos los institutos de salud y crearon nuevas normas, crearon nuevos filtros para asegurarse de que esto no vuelva a repetirse. Las vacunas ahora siguen la fase 1, fase 2 y fase 3 y hasta el año pasado pueden durar hasta 10 años. Entonces no pueden ocurrir este tipo de casos o incidentes nunca más. Melissa, ¿sigues ahí? Sí, claro. A ver, voy a iniciar mi video. Sí, muchas gracias, André. Esos son tus diapositivas que has realizado. Ya culminaste, ¿verdad? Con los datos, pero no sé. Sí. Acá tengo algunas preguntas. Bueno, para empezar, muchas gracias por la presentación. Me ha quedado claro una manera muy didáctica de poder presentar, para poder conocer cómo es el mecanismo de una vacuna. De alguna manera, nos has brindado información también de historia, ¿no? Porque si bien hoy en día todos nosotros tenemos cierta duda o cierta desconfianza, vemos que años anteriores
las condiciones han sido más desfavorables que hoy en día. Justamente tengo aquí una consulta que me están haciendo por interno y me dicen que ¿por qué la vacuna del COVID-19 no se puede considerar segura, o si es segura? En su diseño se ha respetado todas esas fases de desarrollo, o cuenta con aprobación de entidades, ¿no?, de instituciones sanitarias competentes. ¿Podemos nosotros confiar como, bueno, como en este caso como peruanos, la aplicación de las vacunas, de que nos va a asegurar de alguna manera? Sí, normalmente cuando una vacuna pasa por las fases clínicas, llames que acabo de mencionar, fase 1, fase 2, fase 3, eh, ellos, los creadores de la vacuna o los que están encargados de probar su eficacia, tienen que publicar, tienen que hacer públicos sus resultados. Y estos resultados tienen que ser controlados o revisados por personas, lo que se conoce en el mundo científico como pares. Si estos resultados pasan este primer filtro, son publicados y son aceptados en la comunidad científica. Te tengo que decir que la comunidad científica, para que un trabajo de esta importancia sea aceptada, tiene que también ser publicada en un cierto tipo de revistas o un medio de divulgación. Y estas revistas son muy difíciles donde se publicaron estas vacunas de COVID, son muy difíciles de entrar. Eso también te da un índice, te da a conocer que estas vacunas los resultados de las vacunas son muy consistentes y sólidas con respecto a la aprobación. Después después de la fase 3, una vez que los resultados han sido publicados, han pasado esta primera aceptación científica, luego pasan a la aprobación por un comité de científicos. Cada país puede designar un comité científico de doctores, médicos, revisan los datos y si ven que, como ahora en el caso de COVID, hay datos que todavía no hay datos que muestran los datos, hay datos que sí muestran que existen eficacia, muestran que, que funciona, una vacuna que funciona, entonces pueden aprobarla. Lo que sí tendría que decirte es que para las vacunas que más conocidas y las que se han comenzado a aceptar desde un comienzo, desde el año pasado, bueno, con diciembre, como las de Pfizer o las de Moderna, ellos sí han sido muy rigurosos en sus pasos, no han salteado métodos que deberían considerar. Han verificado efectos secundarios, han verificado sus dosis, han verificado la inmunidad, si realmente están produciendo anticuerpos. Y también, y no hay que olvidar que la fase 3, aunque se diga que ya se ha acabado, aún no se ha acabado. Los voluntarios aún siguen siendo monitoreados. Quieren ver qué ocurre con ellos, con su sistema inmunitario, con esos anticuerpos, 6 meses después, un año después. Y esos son resultados que veremos cuando llegue el momento. Sí. Claro, justamente vi ahí una pregunta en el chat que decía con respecto a las vacunas, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a estar seguros? ¿Meses, por años? Y como tú indicas, aún no se sabe, ¿no? Todavía se está monitoreando, o tal vez hay alguna información que ya se ha publicado en alguna revista científica y aprobada de más o menos cuánto tiempo nosotros podemos estar seguros con la vacuna. Bueno, con la vacuna por ejemplo, El COVID-19, básicamente, ¿no? sí, todavía no se sabe, no hay muchos datos sobre esto.
¿cuánto podría durar? En lo perfecto, lo único que uno que puede esperar podría ser que dure toda la vida. Ya no tengas que volver a vacunar desde aquí 1 año o 10 años. Pero con esto de apariciones de variantes, como mencionaste a un comienzo, lo más probable es que las vacunas queden obsoletas en un momento dado. Si no vacunamos de una vez a toda la población, el virus va a seguir circulando, va a seguir mutando y estas mutaciones eh, van a generar, que la vacuna ya no sea reconocida, que la vacuna no sea suficiente y se necesiten crear nuevas vacunas cada año. Y pueda resultar como una gripe que viene cada año y se necesita una vacuna, se necesita crear una vacuna y cada año. Entonces, esto va a ser por eso yo siempre recomiendo vacunarse y si puedes vacunarte, vacúnate. Esto es un proceso que va a tomar tiempo, no solo depende de cada uno, también depende del Estado, depende de la disposición de vacunas y bueno, tampoco depende del poder adquisitivo de cada país, depende también de em, la hermandad política que existe entre varios países. Hay países que no pueden comprar todas las vacunas, hay otros países que están están cogiéndose todas las vacunas de una vez. Entonces, es un poco complicado. Es un poco complicado. Y sí, va a haber más variantes. Muy probablemente vamos a necesitar nuevas vacunas. Pero también hay nuevas vacunas que están saliendo muy pronto. Ahora se van a Sí, iniciar otros ensayos clínicos para otras vacunas. me imagino, André, que ya están saliendo vacunas con nuevos diseños de acuerdo a las mutaciones que se están presentando a nivel mundial. Bueno, sin embargo, lamentablemente nosotros vivimos en un país donde todos los trámites burocráticos demoran demasiado. Nosotros somos más de 32 millones de peruanos en nuestro territorio y sin embargo recién va a llegar a, no sé, 700.000, recién ha llegado 300.000 dosis, ni siquiera, bueno, 300.000 vacunas, pero que al final va a cubrir solamente a 150.000 personas, recién va a llegar la otra parte, entonces mientras va a llegar, prácticamente se está presentando ya nuevas mutaciones, nuevas cepas, que bueno, esperemos que eso mejore en nuestro país y podamos cubrir todo, toda la población. A pesar de que no tenemos toda la cantidad necesaria de vacunas, hay muchas personas que, hasta médicos, que justo estaba viendo que en una provincia se rehusaban a vacunarse, ¿no? Como 19 médicos que no han aceptado la vacuna. Entonces estamos en esa situación. Si tienen la oportunidad de estar dentro del área de salud de población vulnerable, hay que tomar esa oportunidad. Hay muchas otras consultas respecto a las vacunas de diferentes marcas, cosa que también tenemos la desconfianza. Hay vacunas de Sinopharm, tenemos las que han llegado a nuestro país, el que la segunda parte está llegando el día de mañana probablemente. Tenemos AstraZeneca, que es de Oxford, tenemos la Pfizer, tenemos una infinidad de vacunas. ¿Qué nos puedes hablar de manera general las diferencias entre estas vacunas de diferentes marcas? Hay de diferente calidad, de diferente tipo. Sí, ¿Nos puedes informar acerca de esto, por sí, favor? exacto. Aquí tengo una diapositiva donde Respecto de las marcas. se han todas las marcas. Ya, perfecto. Entonces, de esa Bueno, manera podemos ver de manera didáctica. bueno, aquí puse justo las que mencionas, las que van a llegar a Perú o las que ya están llegando a Perú. Tenemos la Sinopharm, la Pfizer y AstraZeneca. Por ejemplo, una de las primeras diferencias que puedes encontrar es el tipo de vacuna o tecnología que usan. Sinopharm, la que está siendo actualmente usada en Perú, usa el virus. No puedo ver mi diapositiva. Dice virus inactivo.
Sí, claro, es el virus inactivo. Es el mismo, y acá puse la figurita del virus que mostré en una de mis primeras diapositivas. Ajá. Bueno, es el virus que en presencia de un producto o un químico, el material genético no va a poder replicarse cuando entre o cuando sea, no va a poder cuando entre al organismo de una persona sana. Entonces solamente va a poder, el sistema inmunitario va a reconocerlo, lo va a desarmar, va a presentar la proteína. Esto no, que no lo he mencionado antes, pero la proteína spike o la espícula que permite al virus entrar a las células humanas e infectarlas, son presentadas en esta forma de de virus inactivos. Puede montar una respuesta inmune con anticuerpos y respuesta celular. Entonces, después tenemos otra característica de esta vacuna, que son 2 dosis a 28 días, separadas entre ellas. Esta vacuna ha mostrado una eficacia de 79.34%, se mantiene entre 2 y 8 grados de temperatura y es para mayores de 18 años. Después tenemos la de Pfizer, que usa una tecnología de ARN mensajero. El ARN mensajero bueno, una vez inoculado o inyectado en una persona sana, va a ingresar en las células van a comenzar a producir, a leer esta región de genética y la van a convertir en la proteína que deseada, en este caso también la proteína Spike. Solamente es material genético para producir la proteína Spike. Digo, la espícula que permite al virus entrar a las células humanas. Entonces, una vez que una célula humana tiene esta secuencia, produce la proteína Spike, la proteína Spike es reconocida por otras células del sistema inmune, van a, presentárselas a los linfocitos T, a los linfocitos B, y se genera la respuesta inmune que ya conocemos de respuestas anticuerpos, respuesta celular. Y bueno, y aquí hay una otra diferencia, aparte de las 2 dosis, que es ahora esta puede ser administrada, la segunda dosis puede ser administrada a los 21 días. Y otra diferencia con la Sinopharm, tiene una eficacia de 95% y se tiene que mantener a menos 70 grados. Es la temperatura que usamos cuando hacemos ciencia, hacemos investigación, es una temperatura normal, pero para un medio de sistema de logística es muy difícil para llevarlo a zonas muy rurales o recónditas a nivel nacional, digamos en Perú. Pero también puede mantenerse por 5 días a 2 o a 8 grados a temperatura de una refrigeradora. Esta vacuna puede ser usada en mayores de 16 años. Lo que estaba leyendo es que puede generar alergias en personas ciertas personas que son susceptibles al polietilenglicol, que es un conservante. Después es muy difícil, muy pocas es probable que haya alergias, pero todavía no se ha visto. Después tenemos la AstraZeneca, que usa un vector viral no replicante, que básicamente usa la secuencia del genoma, solo de la proteína Spike o espícula de COVID, y se le inserta en otro virus que es inocuo. Por ejemplo, es el adenovirus, un adenovirus. Este también usa 2 dosis a 28 días. Y tiene una eficacia de 70.4%, y se puede mantener entre 2 a 8 grados y es para mayores de 18 años. Estas son básicamente las características principales de estas 3 vacunas. Entre las AstraZeneca y Pfizer y AstraZeneca son las que van a llegar más tarde.
Y un poco más, bueno, acá hice una diapositiva aparte, cómo funciona realmente la Sinopharm, pero es básicamente lo que les conté. Bueno, brevemente, tenemos la proteína COVID, el virus COVID original, aquí en número 1. Después en número 2 bajamos a la versión inactivada de este virus en presencia de este químico que se llama beta-propiolactano. El material genético del virus ya no va a ser imposible de leerse o transcribirse no va a convertirse en patogénica o virulenta. Y después esta vacuna, esta versión del virus, cuando es inyectada a una persona sana, es reconocida por las células del sistema inmune. Estas células del sistema inmune, como dije, desarma el virus y presenta la proteína, todas las partes del virus, y entre ellas la proteína Spike a las células T o linfocitos T, y después a los linfocitos B en el 4, y los linfocitos B son los que van a producir los anticuerpos, que en el número 5 ven que estos anticuerpos van a bloquear o neutralizar este virus y no van a dejar que entre en otras células sanas. Y, y eso es básicamente lo que hace. Eso es básicamente el objetivo final de cada vacuna, es crear anticuerpos que neutralicen las vacunas libres, digo, los virus libres, y impidan su ingreso a células sanas. A las células. Muchas gracias, André. Ya esto va con otra pregunta adicional ahora con el tema de las mutaciones. Justo estaba leyendo un artículo de que probablemente las vacunas de la marca Pfizer serían más eficientes respecto a estas nuevas cepas, ¿no? Nuevas cepas de virus. ¿Por qué? Porque utiliza una tecnología de ARN mensajero. ¿Eso es cierto? ¿Tiene mucho que ver el tema de el diseño de la tecnología o cómo se ha desarrollado la vacuna para poder ver su eficiencia? Bueno, vemos que tiene una eficiencia casi del 95%, ¿no? Entonces, ¿eso es cierto? Primero, bueno, sí, quería aclarar una cosa, que en mi opinión la eficacia, digamos, entre estas tres vacunas, que van desde el 70.4% hasta el 95% en Pfizer, es también resultado de diferentes factores, resultado en el lugar donde en la población donde se probó o se hizo esta fase 3, porque estas eficacias son resultados de la fase 3 del estudio clínico, y esto depende, por ejemplo, de la población, si es occidental, asiática, o, por ejemplo, latina, o también depende también de la circulación del virus mismo en esta población. Entonces también es un poco, no es un poco, es un poco, es como que es un tema no es tan estricto. Si lo No hubiéramos hecho, necesariamente aplica, ¿no? pero es básicamente la eficacia solamente es un indicador para decir que la vacuna es buena. Y, por ejemplo, hay vacunas que, por ejemplo, la de la gripe, que es menos del 50%, y se tiene que usar cada año. Y después también hay otras vacunas tienen poca eficacia, pero aún así se mantienen usando, y se logra controlar la enfermedad. En este caso, las nuevas variantes, para regresar a tu pregunta, han sido probadas para todas las vacunas. Por ejemplo, estos pacientes que han sido vacunados, a las 2 semanas de su última inyección se colectan los sueros y se prueban sus anticuerpos contra las nuevas variantes, y tratan de hacer ensayos de neutralización que se hacen en el laboratorio in vitro, donde ponen el virus, ponen las células humanas y ponen los anticuerpos de personas vacunadas con diferentes vacunas, y ven si los anticuerpos de tal vacuna son capaces
de reconocer este nuevo virus, nuevos mutantes, y así dan una idea de lo que pueda ocurrir en una población. Hasta ahora lo que se ha visto que la mutación africana es muy diferente, o es tan diferente, ha variado mucho de la original, que la vacuna de AstraZeneca ya no es suficiente, ¿no? Ha perdido una cierta eficacia contra esa mutación. Bueno, entonces, de alguna manera podemos estar un poco tranquilos porque ya hay estudios acerca de que sí se están creando anticuerpos para este tipo de virus o estas mutaciones de virus. Entonces hay que estar un poco más tranquilos, ¿no? Ahora, por ahí me preguntan también, veo en el chat, si ya les dio COVID-19, ¿ya no necesitan vacunarse? Eso es, o sea, si ya pasé por el virus y viene la vacuna, ¿ya no necesito o no Sí, necesariamente es de sí, es una buena esa pregunta. manera? Es algo en discusión, está en debate. Em, el primer debate era que, bueno, lo que habían quedado por aquí en Europa era que las personas, aún con que ya habían sobrevivido a una infección de COVID, deberían vacunarse. Y después deberían vacunarse al recibir sus 2 dosis. Después, actualmente hay un debate sobre si es necesario las 2 dosis o solamente una dosis. Recuerda que la primera infección puede funcionar como la primera vacunación, Claro. porque genera también una respuesta inmune que es valable al menos en las próximas semanas, desde, desde que se rehabilitó a la persona. Entonces puede recibir una vacuna más y funcionaría como si hubiera tenido 2 vacunas. Entonces, esto también se está debatiendo en este momento, em, y no hay que sorprenderse de que sea aceptado o muestre resultados muy alentadores. A que se pueda reinfectar. Bueno, tenemos ahí una persona que dice que ha sido infectada, ha salido de alta el 1 de febrero, dice, ¿no? ¿A partir de cuándo debo vacunarme? Es decir, eh, 1 de febrero, yo ya creo que son 13 días, de repente dejar pasar hasta un mes, o si tiene la oportunidad puede vacunarse ahora. Sí, sería bueno que se vacune. Iríamos, si estamos hablando de las vacunas Sinopharm, a los 28 días generaría anticuerpos. Sí, a los 28 días podría ya vacunarse. Claro, podría ser Inclusive, a los primeros días de marzo. Ah, ah, hay una consulta respecto a los niños, ¿no? Que los estamos dejando muy de lado, pero que no va mucho con el COVID-19. Dice que si en el caso nunca han recibido una vacuna un niño, siempre les da polio, eh, necesariamente les va a dar el polio si es que no han recibido la vacuna, o no necesariamente se enferman bueno, de ello. esa pregunta específica con la vacuna de polio es probablemente que sí, porque el polio no ha sido erradicado de bueno, del planeta Tierra. Existen reservorios, existen personas que tienen el virus. Solo falta que alguien vaya a un viaje de aquí a esas zonas o infecte a una u otra y llegue hasta la persona no tiene la vacuna y sí puede desarrollar una forma grave o severa de la enfermedad. Sí, es mejor Es, prevenir, ¿no? No necesariamente, bueno, puede pasar, pero sí, la probabilidad es altísima. Otra consulta, si debo, ¿qué vacuna debo considerar para mi papá de 65 años? Yo creo que puede ser cualquier marca, o hay alguna marca en especial que de repente tiene menos efectos secundarios, o qué consideras?
Todas estas vacunas tienen efectos secundarios, sí, y básicamente creo que los puse acá, sí. Ah, Sí, como en la fase 1 y 2, tú ya puedes ver efectos secundarios. Si hay efectos secundarios fuera de esto, la vacuna queda descartada. Entonces, puedes tener em, efectos secundarios en el lugar de la inyección, dolor, hinchazón, enrojecimiento, o en el sistémico, como escalofríos, cansancio, dolor de cabeza, que aparecen 4 horas después de la inyección. Y, eh, y bueno, para las personas mayores de 60 años, que son poblaciones, que es una población de riesgo, sí, deberían vacunarse con cualquier vacuna. Apenas, sí, sí, sí. así es. No, entonces no hay ningún problema. Si tienen la oportunidad y están dentro de población vulnerable, hay que vacunarse. Sí, como indica el doctor André, hay efectos secundarios, puede haber tema de fiebres, por ahí algunos escalofríos, hinchazón y enrojecimiento, pero es normal. Es mejor tener esos efectos secundarios que desarrollar la enfermedad del COVID-19, que como vemos es terrible, sobre todo en nuestro país donde el sistema de salud está totalmente colapsado. Otra consulta, bueno, esto va, dice, un sistema inmune bien equilibrado y fortalecido garantiza que puede dar una respuesta de no llegar a cuadros complicados por infección del COVID. Es decir, bueno, ahí tenemos a los asintomáticos, ¿no? Podríamos decir y considerar de que de alguna manera su sistema inmunológico está respondiendo de manera favorable, ¿no? Tiene mucho que ver de persona a persona. Sí, el sistema inmunológico es muy variable entre personas sanas. Hasta es Ujú. más, sería bueno saber o predecir la respuesta ante vacunas antes de vacunarse para saber si va a tener un efecto esperado o no. Eso es un poco difícil de saberlo antes de la vacuna. No se sabe todavía, no hay muchos datos que puedan decirnos un poco más sobre qué personas son las que van a desarrollar casos severos o qué personas van a desarrollar asintomáticos. Entonces, todavía no se sabe qué son mm, antes de la vacuna, o digo, antes de pasar por la infección, antes del COVID. Es un Claro, poco. de alguna manera sí, ¿no? Es, el sistema inmunológico varía de persona a persona. Es por eso que ahora ya no hay factor edad, ya no hay... Sí, interviene mucho las enfermedades, porque eso de alguna manera debilita el sistema inmunológico. Sí, sí, pero cuando estás sano, es, Exacto. y cuando estás sano es un poco difícil saber puede decirte que vas a desarrollar una enfermedad, qué estado de enfermedad vas a desarrollar. Exacto. Bueno, acá viene más que nada un comentario de Vicente Cermeño. Dice que es voluntario de la Cayetano Heredia y tiene casi 5 meses monitoreado y no presentó ningún síntoma. Y bueno, te da felicitaciones por la exposición, ¿no? Sí, hay voluntarios que han pasado las pruebas y les ha salido con éxito de alguna manera. Sí, Sí. a las personas que reciben la vacuna, voluntarios entre ellos, deben seguir manteniendo los métodos de distanciación y de protección. Máscaras, evitar lugares cerrados y abriarse. Es que hay que seguir manteniendo esto. Todavía no se sabe si, bueno, tengo que- no lo he dicho, pero aunque una persona vacunada esté protegida contra la enfermedad, no significa que no pueda ser transmisor del virus. Entonces, Claro, hay así que es. seguir Hay protegiéndote y que seguir. protegiendo a los demás. Tenemos otra pregunta. Bueno, ahí va, creo que básicamente a la gestión del gobierno, ¿no? Dice, sabemos que la segunda aplicación debe darse a los 21 días de aplicada la primera dosis. Bueno, ya vemos que depende de las marcas y que les garantiza que tendrán el refuerzo de la vacuna a tiempo. En realidad,
Yo me imagino que el gobierno está viendo que las mismas personas que se les ha vacunado en la primera dosis tiene que ser las mismas que van a recibir la segunda, ¿no? Yo me imagino que ya han tomado todas las previsiones del caso, porque no tendría ningún sentido que se les vacune en la primera dosis y después esperemos meses. Es como si no se hubiesen vacunado en ninguna oportunidad. Sí, Pero es lo que está ocurriendo actualmente en otros países. Tienen diferentes vacunas y es normal preguntarse si no tienes tu segunda dosis, puedes recibir tu segunda dosis, pero de otra vacuna, de otra marca. Entonces, eso todavía está en estudio. Recién se están haciendo los pequeños ensayos clínicos para saber si usando vacunas con la misma tecnología, digamos, un ejemplo, la vacuna AstraZeneca y la vacuna Sputnik, la rusa, usan la misma tecnología de virus no replicante. Entonces, se pueden combinar, o sea, una puede recibirlo como la primera vacuna, la AstraZeneca primera vacuna y la Sputnik como segunda vacuna. Entonces, eso todavía está en, veremos. claro, está en estudio. Lo ideal es que sea de la misma marca, ¿no? Sí, porque Pero la misma marca ha mostrado los efectos y ya se sabe que sí o sí que vas a tener la respuesta que se desea. claro, si no, se tendrá que hacer estudios un poco de una marca con la otra y la otra con la otra, y de esa manera, porque no todas Sí, las... hay varias posibilidades. Pueden ser Sí, marcas de la misma tecnología o diferentes tecnologías. Es, sí, y son necesarios ese tipo de ensayos clínicos. sí, es muy importante, sobre todo ahora que nadie nos puede asegurar. Todos estamos luchando por adquirir las vacunas necesarias, que no podemos asegurar eso. Otra consulta dice: un paciente estable de lupus. Bueno, lupus sabemos que es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Cuando el sistema inmunológico ataca a sus propios tejidos, pero ¿puede vacunarse? ¿Un paciente estable de lupus puede vacunarse con la vacuna del COVID? ¿O ahí habrá cierto riesgo en esa parte? Porque de alguna manera el sistema inmunológico está un poco debilitado, ¿no? Pero si está en tratamiento, ¿puede reaccionar de forma favorable? Bueno, ¿Qué, qué? hay pocos datos sobre eso con enfermedades autoinmunes. Yo diría que probablemente no. Es un sistema inmune que no está trabajando de la forma que uno quiere, entonces em, probablemente sería probablemente por ahora mi respuesta es no, no es sugerible, aunque podría ser consultado con un médico especialista. Claro, ahí tendría que hacer un monitoreo exhaustivo, ¿no? Porque el sistema inmunológico de todas maneras está afectado. Otra, otra consulta es, bueno, no sé si es un mito o lo habrán visto en algunos estudios, pero han escuchado que la vacuna de la marca Pfizer tiende a subir la presión. ¿Eso es cierto? Yo Ah, creo que vi la fuente de esta noticia vi la fuente de esta noticia y solamente la encontré en una sola fuente y estuve investigando quién eran los que habían difundido esta información y parece que es una fuente que hace noticias, pero noticias sin base a estudios científicos, aparentemente, claro, porque siempre es a más que veces hay casos aislados, en algunas oportunidades son respuestas o efectos secundarios de cada persona, y a veces tienden a generalizar, ¿no? Por eso siempre es bueno. De todas maneras, no se sabe, no se sabe,
pero siempre es bueno ver la fuente de estudios científicos. Sí, la fuente, y además si es una fuente confiable, puede ser un periódico respetable, o, por ejemplo, la BBC. Si lo encuentras en internet, tienes que hacer una fuente confiable, no puede ser una página X. Puedes también, Así es. y si no la conoces, puedes buscar su página web principal y ver qué dicen. Si tiene, bueno, hay páginas que se dedican a escribir noticias falsas. Y sobre todo Claro, con de todas maneras, eso sí, está demostrado, las personas que tienden a sufrir de presión alta y todo ello, tener un monitoreo más exhaustivo a las personas, sobre todo con esas características. Otra consulta nos dice que una persona que ha recibido la vacuna del neumococo, ¿qué tiempo debe pasar para que se vacune del COVID? ¿Debe pasar un cierto tiempo o no hay ningún inconveniente si, o sea, la semana, 2 semanas? En teoría, uno puede recibir todas las vacunas que pueda, porque también en el día a día nuestro sistema inmunitario está enfrentando diferentes patógenos que no nos damos cuenta. Tantos patógenos y está tan despierto, está creando anticuerpos contra tan polen, alérgenos, Ujú. o bacterias que no nos damos cuenta. Y hay virus en el ambiente. Eh, nos, eh, entonces, en teoría puede recibir todo tipo de vacunas. Eh, Así es, en no tendría, teoría, no bueno, tendría en que vivir teoría no debería haber ningún inconveniente o contraindicaciones. ningún problema. Ahora, hay otra consulta también que es un poco, no hay una creencia en la marca Sinopharm, ¿no? Dice, ¿por qué cree que solo el 3% de la población china se vacuna con Sinopharm? ¿Estaremos siendo los conejillos y esas están practicando con nosotros? ¿Tienes alguna información de eso de André en China? Que yo sepa, en Sinopharm no solo probó en China, bueno, hubo más de 1 millón de personas vacunadas en una noticia que escuché el año pasado, pero lo que sí es cierto que también hicieron su fase 3, no solo en Ujú. Perú, lo hicieron también en los Emiratos Árabes, en Marruecos, y, y en esos países se demostró que hubo los primeros resultados, o los resultados preliminares mostraron que había una alta eficacia, que el gobierno decidió aceptar la vacuna desde el año pasado. Sí, Hasta- bueno, sí, pero sí, en en realidad. el caso de China, ah, no tengo mucho datos sobre cuántas personas exactamente hay vacunadas con esta vacuna, Sinopharm. Sí, pero sí han vacunado a la población de China. Sí, pero un Y bueno, 3% es enorme, sí, sí, es enorme, sí. sí, se han vacunado gran porcentaje. Bueno, vi también ahí una consulta acerca de cómo ver el tema de los efectos secundarios y los daños respecto al lo que ha ocasionado la enfermedad del COVID-19. Y sí, bueno, efectivamente se puede ver mediante análisis también de tomografías computarizadas, ¿no? Del pulmón, algunas pruebas de función pulmonar, ecocardiogramas, y eso no se sabe tampoco, no se conoce, pero se está demostrando estudios que los efectos secundarios puede también ir mejorando a través de los meses, ¿no? Hay que ver, aún no se conoce, no se sabe, pero son los análisis que se debe de tomar en unas semanas, entre 6 a 24 semanas, ya uno puede ver los efectos secundarios y también se va revirtiendo esos efectos. Bueno, ya nos ha ganado la hora, nos hemos pasado prácticamente hora y media. Estamos, bueno, en vivo, conectados, más de, más de 100, casi 150 personas en vivo, en directo por el Zoom y también lo tenemos en el Facebook
Para finalizar, André, no te queremos cansar. Alfredo tal vez quiere hacerte alguna pregunta ahí directa. Alfredo, por favor, para que cierres con broche de oro la lista de preguntas o el cuestionario de todo el público. Muy bien, Melissa. Ha sido una tarde bastante productiva, muy intensa, con una excelente exposición, un trabajo de investigación de un peruano que está radicando en Francia. Como docente me siento orgulloso que un joven como nuestro expositor Rodríguez haya hecho una exposición magistral. Nos ha hablado, para resumir, nos ha hablado el origen de las vacunas y de pronto nos ha hecho recordar la evolución de los virus. Desde 1796, 98, 1798 nos dice él, hasta el 2016, la penúltima, el dengue. Desde 1798, la viruela, el anthrax, la rubiola, la penúltima, el dengue, 2016. Esperemos que esta última sea el COVID y estamos muy contentos y orgullosos que un peruano esté siempre a la vanguardia actualizándose. Pues bien, nosotros estamos acá en esta conferencia virtual llegando a todo el mundo y tenemos una gran asistencia de personas asesores en salud nutracéutica. Y esa persona que te comparte esta transmisión tiene una alternativa, porque André nos ha mencionado que es muy importante el sistema inmunológico. Y ya lo estamos viendo. ¿Por qué los niños no se enferman? ¿Por qué los niños? Obviamente, tiene lógica, porque los niños están en una constante evolución de sus células. Sus células están reproduciéndose a una velocidad entre 80 a 90 veces, mientras que los de 30, 40, 50, aquellos que estamos en la, digamos, en el atardecer, en el ocaso de la juventud, digo juventud, no digo tercera edad, sus células se están reproduciendo a una velocidad de 10 a 20 veces, y eso no lo puede negar el biólogo. Hoy en día, la persona que te va a compartir esta transmisión te tiene una alternativa para poder elevar tu sistema inmunológico. Tienes que apoyarte y tienes que promover una alta nutrición. Melissa Bedón está constantemente capacitándonos acá en Salud Funcional, que tiene la misión de llevar información de valor para la humanidad. Y también los viernes 8 de la noche, la persona que está hoy acá en la sala, te va a invitar a unas conferencias donde estamos ayudando a muchas personas a poder realmente ayudarse en ese soporte inmunológico y no tener que estar lamentando por muchas noticias y sobre todo mucho estrés. El estrés, las noticias negativas, está afectando mucho a la población, más que el mismo virus. Estoy muy agradecido, André, y estamos contando contigo en una próxima transmisión. Excelente exposición, muy buen material. Y bien, yo solo me despido y Melissa te da el cierre final. Adelante, Melissa. A ver, André, sí, justo esta es una pregunta que todos siempre nos cuestionamos y nos preguntamos. Y bueno, nosotros como Salud Funcional siempre damos exposición, charlas informativas de nutrición, cómo reforzar el sistema inmunológico, y lo hemos hablado muchas veces. Pero tú como doctor en inmunología, ¿a qué nosotros llamamos reforzamiento del sistema inmunológico? Lo escuchamos por todas partes, ¿no? Que hay que reforzar, pero a veces no sabemos qué es lo que denominamos esas nuestras células, cómo reforzamos, cómo se puede hacer. Tú como especialista en el tema, me encantaría que nos des ese concepto, esa definición para que todos lo tengamos claro. ¿A qué llamamos reforzamiento del sistema inmunológico? Bueno, en mi opinión, el reforzamiento del sistema inmunológico es básicamente cuidar de tu sistema de tu salud, cuidar cuidar de tu microbiota intestinal. Con esto quiero decir que
Hay muchas pruebas, muchos argumentos científicos que muestran que el nivel de vida, digamos, occidentalizado, es un estilo de vida occidentalizado, el hecho de comer ciertos tipos de productos influye mucho en la microbiota intestinal. Digamos, tenemos con más de 3 trillones de bacterias en el organismo. O sea, y estas bacterias viven en contacto, en armonía con nosotros. Entonces, si estas bacterias sufren, si les pasa algo, digamos, aparecen unas bacterias infecciosas, estas bacterias van a encargar de ayudarnos. Después, ¿qué tiene que ver esto con el sistema inmunológico? En el sistema inmunológico va también últimamente se ha mostrado en estudios preclínicos y en algunos estudios clínicos que si uno cuida bien la microbiota intestinal, digamos, comidas bajas en carbohidratos. Con esto quiero, bueno, abro un paréntesis. Hay un estudio que muestra que en ratones que reciben dietas altos en carbohidratos pueden tener una respuesta de tipo, en lo que conocemos inmunología es TH1, que genera una predisposición a enfermedades autoinmunes. Entonces, esto se da solamente por la dieta, y la dieta va a modular tu microbiota intestinal. Y básicamente la microbiota intestinal va a estar en contacto con las células del sistema inmune a nivel del intestino, y esto va a generar este tipo de afectos, que sería un riesgo para desarrollar una enfermedad autoinmune. Después hay otro estudio que muestra que las vacunas de, de gripe que se administran en personas, esto sí es en personas que no reciben, que reciben antibióticos, tienen una respuesta no favorable con la vacuna. No desarrollan bien anticuerpos, y esto es porque los antibióticos, se ha demostrado que los antibióticos juegan un papel importante en la formación de la flora intestinal. La flora intestinal saben que van a morir, pueden limpiarse y en la presencia de antibióticos. Y esta flora, o todas estas bacterias intestinales que son buenas, van a ser reemplazadas por otras que no son necesariamente buenas, que vivían en bajo números y después crecen y dominan tu microbiota intestinal, y con esto interviene con tu sistema, con las células del sistema inmunitario otra vez, y resulta que si vacunaste, si tuviste antibióticos y te vacunaste con la gripe, no vas a desarrollar los anticuerpos que deseas. Vas a tener una baja producción, o una baja producción de anticuerpos, una baja producción de activación de tu sistema inmunitario. Entonces, con respecto a reforzamiento, está básicamente en lo que comes, cómo te nutres, cómo haces ejercicios, cómo mantienes básicamente una flora intestinal. Bueno, si tomas cosas comes cosas como alcohol, seguramente estas cosas ya se verán muy pronto. Son estudios que ya se están abriendo, se están demostrando que todo está ligado con lo que comes, y lo que comes va directo a modificar tu microbiota intestinal. Así es, André, muchas gracias. Para mí es muy importante conocer tu definición, conocer tu opinión, y eso es lo que nosotros en el programa como equipo de salud funcional, como equipo que representamos, promovemos, ¿no? Promovemos, damos información, y ustedes ya lo han escuchado de un doctor reconocido, de que la nutrición, no solo lo que comes, también de qué manera uno elimina, estás reforzando el sistema inmunológico. Muchas gracias André por
por haber participado, por brindarnos tu tiempo. En estos momentos en Francia ya son 11:30 de la noche, ya va a ser otro día por allá, y muchas gracias por tus aportes, por brindarnos tu tiempo. Espero que en otra oportunidad estemos tocando acerca de otros temas, nos pueden escribir también a todo el público de manera interna y proponer qué temas podemos desarrollar en los siguientes programas. Muchas gracias Gracias. Alfredo, también por todo el manejo de la plataforma. Muchas gracias a ti también, André. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias por todo. Gracias, André, gracias, Melissa, gracias, Perú, gracias, mundo. Nos vemos.